Estamos en la tarde de FM de las Sierras, como siempre la información tiene prioridad en esta emisora y vamos a charlar como lo hacemos de tanto en tanto con alguien que nos ilustra y hace docencia, sin ninguna duda, el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, Facundo Jaime. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buenas tardes. Muy bien, espero vos también bien. Bueno, Facundo, aquí se nos plantea un interrogante que creo que es interesante y no menos importante para quien conduce y para quienes se desplazan en un vehículo, no precisamente como conductores, ¿no? ¿Cómo afecta el estado del interior del vehículo y en todo caso los acompañantes que también forman parte de ese viaje? Yo sé que es amplia la respuesta, pero bueno, dejamos a tu criterio ir desmenuzando un poco en función de los datos que han obtenido, ¿no? Producto de una nueva encuesta. Bien, te cuento, en este agosto, desde el Observatorio Vial de Secaitra, decidimos encarar un estudio con un cierto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque empezamos a poner el ojo en conductas que quizá no son objetivamente infraccionables. ¿Qué significa? Ahora hoy, por ejemplo, vamos a hablar de esto que comentabas, de los objetos sueltos en el habitáculo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me subo a mi auto, suelo llevar encima ciertas cosas. Hay mucha gente que bien se sube al auto, deja el celular, deja la billetera, deja su llavero, deja elementos relativamente chicos y hace todo su trayecto, su viaje, con todos estos elementos en la butaca del acompañante. Si un agente de tránsito me detiene y observa esta conducta, no me va a infraccionar porque no hay norma en nuestro país que establezca que no se pueden llevar cosas sueltas en el vehículo. La realidad es que la norma, que ahora en un ratito te lo voy a comentar, habla de otra cosa. Entonces, lo que nosotros desde el Observatorio Vial tratamos de hacer con este estudio es empezar a graficar conductas que son súper habituales y que no necesariamente, siendo infracción, contribuyan, o mejor dicho, no contribuyan con el buen funcionamiento y la buena conducción. ¿Cómo afecta llevar objetos sueltos? Quien conduce sabe que a veces por cuestiones fortuitas y otras veces por cuestiones no tan fortuitas, muchas veces tenemos que frenar y operar el freno, quizá con alguna intensidad mayor, haciendo que todo lo que no esté sujetado a los cinturones de seguridad o que esté suelto en el habitáculo continúe el trayecto y a la velocidad que venía el vehículo. Esto es un principio de la física llamado inercia. Entonces, notamos en varios sondeos que nosotros venimos realizando que hay cierto acto reflejo, cuando los conductores llevan objetos sueltos, que cuando frenan, digamos, intempestivamente, van a tener el acto reflejo de tratar de atajar todos esos elementos sueltos. Entonces, no necesariamente llegando al extremo de un siniestro de gravedad, y sin llegar obviamente al extremo de que esos objetos sueltos obstaculicen nuestra visión en la luneta, que sería el único caso potencialmente infraccionable, tratamos de graficar cómo estos objetos sueltos pueden dificultar o entorpecer la conducción, ya sea por cuestiones de atención, es decir, porque el conductor quiera atajarlos y de esa forma tenga una limitación física y cognitiva, o también el extremo en donde quizá no llevamos cosas tan pequeñas, quizá llevamos alguna valija en el asiento de atrás, y esta valija no va a tener el mismo efecto que las cosas pequeñas, porque lejos de tratar de atajarla en un siniestro vial, en una vía de alta velocidad y de relativa envergadura, esa maleta, esa valija, se va a transformar en un proyectil que por la fuerza de la inercia va a arrastrar todo lo que tenga a su paso. Entonces, graficándolo lo más, digamos, gráfico posible que pueda, si yo tengo un siniestro de gravedad y freno o embisto a un árbol o a otro vehículo, esa valija que pesa 20, 25, 30 kilos, van a ser 30 kilos en velocidad que se le va a venir encima o al conductor o al acompañante o a quien tenga delante, generándole mayores lesiones. Entonces, esos objetos sueltos de gran porte y de gran peso, además de lo lógico, van a tener un efecto potenciador de lesiones. Es decir, que si el siniestro me iba a generar lesiones, si tengo algún objeto de gran porte, va a potenciar esas lesiones, pudiendo generar nuevas lesiones o inclusive hasta la muerte, ¿no?
Además, muchas veces a uno le pasa algún objeto suelto, como vos decís, puede ser una bolsa de mandados o cualquier otro elemento, y uno tiene que frenar abruptamente y sabe que se le viene encima eso, y instintivamente trata de detenerlo, pero sí o sí alejás una mano del volante, lo cual a veces puede implicar, ¿no?, un siniestro. Totalmente el ejemplo que das vos viene al caso, y ni hablar de quienes están acostumbrados a trasladar niños. Los niños que pueden ser un poco más revoltosos, inclusive también el principio aplica hasta para mascotas. La verdad es que los niños, por ejemplo, un juguete. Tenemos al nene acostumbrado a jugar con los juguetes atrás, pero tiene un día difícil y me empieza a revolear los juguetes para adelante. Esos juguetes, puedo tener la mala suerte que me anulen un pedal inclusive. Y yo no me doy cuenta y con mis pies arrastré algún peluche, algún juguete que justo se me ponga atrás de los pedales, puedo protagonizar un siniestro por simplemente no poder acelerar o no poder frenar. Entonces hay que empezar a tener especial atención en los objetos sueltos, no hay que restarle importancia, ya sea, como bien te decía, desde la atención como desde la potencial siniestralidad. El ejemplo más claro es el matafuego que todos los autos deben tener reglamentariamente dentro del habitáculo y obviamente debe estar sujetado. Si ese matafuego se suelta en un siniestro de envergadura, ese matafuego sin duda 100% de confirmación que va a generar más lesiones que las del propio siniestro, porque el matafuego es prácticamente una bala de cañón, no hay calibre como para poder graficar el tamaño y el peso que tiene ese matafuego. Igual suerte tiene también las bochas que se utilizan para trasladar los trailers, y yo habitualmente le coloco esa bocha a mi auto para trasladar el contrailer, digamos, y cuando no tengo el tráiler no se la quito. Si ese vehículo protagoniza un siniestro, muy posiblemente esa bocha va a ser un potenciador de lesiones. Entonces hay que empezar a tener una conciencia mayor y tener una representación mayor de qué es lo que puede llegar a pasar. Ahí también es donde entra obviamente el rol del acompañante. Si el acompañante nota que ese auto por ahí no está en condiciones y tiene exceso de cosas sueltas en el habitáculo, muy posiblemente pueda organizarlas o inclusive hasta colocarlas dentro de una bolsa o mochila para obviamente ponerlas en el baúl. Pero obviamente el buen copiloto y el rol del buen copiloto, del buen acompañante, va mucho más allá. Hay que obviamente siempre manipular la radio, manipular el GPS, prestar atención a la cartelería, tratar de transmitirle al conductor si ve alguna señalización compleja, y ahí es donde está el buen acompañante, el buen copiloto. No en cebar mate. El mate, el buen copiloto, lejos de cebarlo, debe indicarle al conductor que esa infusión debe ser bebida en oportunidad, con el vehículo detenido y sin riesgo de protagonizar ningún siniestro por dispersión de atención. Bueno, lamentablemente es lo que solemos hacer, ¿no? Especialmente en viajes prolongados, vamos a llevar a alguien que no se ve mate, es muy normal. Y aquí un detalle importante que vos decías, este tipo de accidente puede ocurrir en un tramo muy largo como en un tramo muy corto, porque uno no puede establecer. Generalmente nos preparamos más cuando vamos a hacer 500, 600 o 1000 kilómetros, y no tanto cuando vos andás en la ciudad. Y esto te puede pasar en la ciudad tranquilamente, ¿no? Totalmente, la reflexión es de lo más apropiada. La realidad es que con este estudio lo que tratamos es de ir mejorando, de llegarle a la gente para que trate de algo tan mecánico, algo tan automático como es la conducción en muchos casos. Quien conduce todos los días de su vida lo sabe. Tratar de empezar a dotar a ese conductor de un mínimo de conciencia, porque a ver, está el conductor que quizás no lleva nada suelto, pero si ese conductor trata de analizar cuál es su conducta al volante y trata de mejorarla, sin duda vamos a tener una seguridad vial más segura en el futuro, que es lo que todos queremos, y sin víctimas fatales en el camino. Facundo, vos hablabas, de que nada de esto está normado, o mejor dicho, corrijo la pregunta, ¿hasta dónde está normado? Bien, excelente tu consulta. Mirá, en la Ley Nacional de Tránsito, lo único que se establece con respecto a objetos sueltos está directamente ligado a objetos sueltos
en la luneta, es decir, en la parte, digamos, superior de los asientos traseros, y en caso que esos objetos sueltos obstruyan mi visibilidad desde el espejo retrovisor central, es decir, el que me da visión trasera, no visión lateral. Entonces, la norma, el artículo 48 de la ley 24.449, en uno de sus incisos, si no mal recuerdo es el P o el Q, establece que en la luneta no puede haber objetos sueltos que obstruyan la visibilidad del conductor desde su espejo retrovisor central. Está claro. Facundo, ha sido un placer nuevamente, como siempre, muchísimas gracias por esta cuota de docencia que yo creo que aquel que lo escucha como mínimo lo hace pensar, ¿no? Es la idea, solamente un momento de introspección para la gente y que evalúe cómo puede mejorar un poquito más su conducción para tratar de minimizar los riesgos y así que todos podamos iniciar y finalizar nuestro viaje de la manera más segura. Te agradecemos la atención, Facundo. Faltaba más, el agradecimiento es mío, saludos. Así estábamos charlando, como lo hacemos habitualmente, con el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, Facundo Jaime. Nosotros continuamos en la tarde de FM de las Sierras.